Las psicofonías, parafonías o EVPs son sonidos cuyo origen es desconocido. Existen varias teorías que explican estos sucesos, sobre todo desde el aspecto de los fenómenos paranormales. ¿Qué son? ¿Qué mensajes ocultos traen? De este tema vamos a conversar aquí en Nuestro Día. ¡Uy! ¡Qué interesante! Y bueno, una vez más, ¿no? Como dice Plutarco, ¿cómo creer o cómo te subes a este tren de información? Porque es algo tan diferente y a lo que nadie nos enseñan. Crecemos y aprendemos matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, todo afuera. De adentro, nada. Así es. Fíjate que este tema es muy interesante. Yo comencé a estudiarlo precisamente porque evidentemente he tenido pérdidas y me interesaba mucho saber qué había detrás de la muerte, pero los que me acercaron a esto, que fue una introducción al tema, fueron el matrimonio Yvonne y Maribon Drey, ellos de origen francés. Ellos fueron los pioneros de la TCI en México, que significa transcomunicación instrumental, que es la comunicación de los seres del más allá a través de medios electrónicos. Este matrimonio francés pionero en la TCI en México perdió a su hija Karine Drey a los 21 años en diciembre de 1995, un matrimonio judío, no era muy creyente de estas cosas. Sin embargo, Karine comenzó a transcomunicar, como posteriormente ya ellos investigaron y comenzaron a difundir este tema, que además es mundial y que además no tiene sus raíces en la actualidad, sino estamos hablando desde 1959 y más atrás. Frederick Jurgenson, que era un documentalista en esa etapa, en esa época, estaba grabando precisamente sonidos de pájaros, sonidos de cantos de pájaros para un documental, para incluirlo en uno de sus documentales, y de repente cuando comienza a rebobinar la cinta, se da cuenta de que hay una voz, como una especie de susurro que dice cantos de pájaros nocturnos. Él investigó muchísimo acerca de esto, regresó la cinta, se dio cuenta de que había un susurro, posteriormente siguió grabando, se dio cuenta de que no solamente eran voces desconocidas, sino que después pudo captar la voz de su propia madre, la cual posteriormente reconoce, hablándole con el apelativo que le llamaba cuando él era un niño. Y después surge esta maravillosa figura que es Konstantin Raudive, que es el padre de las psicofonías, que es el que toma precisamente lo que Jurgenson dejó a medias cerca de Estocolmo y complementa más bien las investigaciones de Jurgenson, y él escribe, investiga acerca de todas estas voces, documenta más de 700 voces a través del magnetofón y escribe un libro que se llama Lo inaudible se hace audible, también dejando en evidencia que sí podemos captar voces del más allá y que estas voces se pueden manifestar de diversas formas y podemos captar sonidos, a lo mejor a veces electrónicos, a veces los sonidos son como más breves, como femeninos, masculinos, a veces sí con la voz de la persona que trascendió. Entonces esto es muy, muy interesante. ¿Cuál sería la intención? Se me va a ir voy a empezar a hablar diferente. No. ¿Cuál sería la intención de estas comunicaciones, Ari? Decirnos hay algo más, decirnos estoy atrapado, porque tú pensarías, yo lo veo así como la evolución, sigues, mueres, pero sigues y te vas a otros planos y continúa tu trabajo. Si estás en este plano o hay una tarea pendiente o no te estás dejando oír o estás atrapado, ¿cómo trabajar también nosotros? Porque esto nos da una referencia de que sí, hay vida más allá de la muerte, yo lo creo. Pero estar escuchando la voz de tu mamá, por ejemplo, a mí no me gustaría porque diría, ¿por qué está atrapada? ¿no? ¿Cómo hago? Fíjate que hay distintos tipos de mensajes, Clau. Por ejemplo, tenemos casos de personas que dejan mensajes en la grabadora de voz. Antes, que era muy recurrente esto de la grabadora de voz que apretabas, ¿no? Se escuchaba la voz de la madre, por ejemplo, saludando, hola. No siempre son mensajes de gente perdida, aunque sí hay muchos investigadores que han recolectado precisamente voces de personas que están perdidas, que hay psicofonías, por ejemplo, que dicen, ¿y yo qué hago aquí? Cosas muy interesantes. La página de internet de los señores Drey, que yo trabajé muy cercanamente con ellos, a mí me consta que las psicofonías que están ahí son reales. Karine Drey, precisamente, ella habla en francés en algunas, habla en español en otras, y deja muy claro que la vida en el más allá existe. Hay una metodología para transcomunicar, Clau. A veces es casual que dejan los mensajes, a veces
a través de esta metodología tú puedes establecer una serie de preguntas y probablemente te contesten. Las voces paranormales siempre necesitan una especie de soporte. A esto se llegó después de muchas investigaciones. Quiero decirles que las investigaciones son a nivel mundial. ¿Soporte técnico? Soporte técnico. ¿Cómo qué? Por ejemplo, algún tipo de sonido, algún tipo de... que tú dejes, por ejemplo, la grabadora en este estado, en el radio, en que no está captando ninguna señal. Como en el hiss. Exacto. Un hiss, el agua, que es un estupendo soporte. Y esto lo utilizan ellos como catalizador para poder dejar su voz en Por eso los cantos de los pájaros. Pero pensando que el otro día platicabas de los mediums, no es, o sea, si ya tienes esa comunicación tan directa, para que la psicofonía no va un poquito más atrás, como es más ilegible, ¿no sería mucho mejor comunicarte a través de lo que decías el otro día con un medium? Pero fíjate qué interesante, por ejemplo, también contar con la tecnología, que a través de lo que es inaudible para el ser humano, que precisamente Yvonne Drey habla y Maribón Drey hablan de que hay que desarrollar el oído selectivo, porque no se alcanza a escuchar a simple vista, muchas psicofonías son inaudibles. Qué maravillosa herramienta te da la tecnología, que a través de ella puedas escuchar la voz que tu mismo oído humano sería como tener un teléfono que cruce el velo y que te puedas comunicar cosas. Es una locura, pero yo sé que es una locura, pero pues sí es un poco eso. Digo, es que, repito, lo creo, como que pensamos diferente de repente, pero yo sí creo, pero me pone a temblar el hecho de pensar que alguien siga comunicándose con este lado cuando ya lo cruzó, cuando debería seguir su camino. Así es. Llega un momento, Clau, en el que ellos te lo indican. Por ejemplo, en el caso de Yvonne y Maribón Drey, que es el más cercano que viví, Karin les dice que ya no se va a poder seguir comunicando con ellos porque ella necesita continuar. Exacto. Pero ellos necesitaban en ese momento un aliciente, sobre todo porque su hija se había ido de manera muy rápida, ¿no? Entonces ella se fue en un accidente. Entonces, esto es muy importante. Yo jamás lo había intentado, a través de ellos lo intenté con mi madre. Yo jamás lo había intentado, mi madre se ha manifestado de muchas formas conmigo, a través de la meditación, etcétera. Pero recibí a través de una de las sesiones de TCI, cuando ellos vivían en Toluca, que ya no viven en México, la voz de mi madre, que me hablaba con el apelativo que ella me llamaba cuando yo era chiquita, y me dijo, ¿cuánto tiempo? Y el reconocer su voz para mí fue un gran regalo. La gente que quiera saber más de yo esto... me voy Ari, me muero. O sea, le digo, ahí te voy, porque imagínate ir a tu mamá. No. Es hermoso. Cuiden las fuentes que sean serias. La página es donde se pueden documentar de esta manera seria y fidedigna. Una de las páginas es karin-tci.com. Esto es algo importante, que aprendan la metodología para transcomunicar y que sobre todo se acerquen a personas profesionales y que no inventen, ¿ok? Esto no tiene nada que ver con eso. Me llegó una cosa, ¿no? Le decían a mi esposo un día, si alguien murió hace 20, 25 años o a lo mejor 15, es muy difícil que te comuniques con esa persona porque seguramente va por otro lado muy lejano. Entonces, por ahí también pongan atención. Exacto. Es probable que ya no transcomunique o comunique tan fácil, tan rápido. O que ya no transcomunique simplemente. Bueno, interesante. Así es. Interesante, la verdad. Sí, bueno. Interesante también que pueda usted conservarse bella y hermosa, y por eso Natalia, que está bella y hermosa, nos va a dar un consejo. Venga.